En el 83 comencé aviación y era una época bien difícil en el narcotráfico. La escuela Halcones quedaba en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Al frente de la escuela estaba el hangar de los Ochoa en esa época. Al lado estaba el de Pablo Escobar y mis compañeros de salón, muchos estaban o eran pilotos o tenían aviones involucrados con ese tema. Y yo era un niño de 16 años, me tocó vivir mil cosas en ese aeropuerto, pero llego al grupo Gilinski a trabajar, a abrir las exportaciones de Bombril. Pero Gilinski. Sí, claro, a mí no me tocó Jaime, me tocó el papá. Estamos hablando de 1994, hace muchos años. Me tocó don Isaac, que era el papá de Jaime. Isaac. Yo llegué allá a abrir exportaciones. Solucioname eso, tengo 900 cajas de esponjillas ya guardadas hace 6 meses, eso se está dañando. Yo decía, ¿y yo qué hago con 900 cajas en un mercado que no saben usarlas? Y se me prendió el bombillo. Yo le dije al tipo, ¿sabe qué? Consígame un pote, un rollo de esos de cabuya. Consígame 3 niños de esos que atienden allá, que están allá, ayudantes del mercado. Y a los niños les cogí, abrimos una caja de esponjillas, le amarramos a la esponjilla esa vaina, la tira de... Préndala y la empezaron a bolear. Las esponjillas son hechas de un alambre muy particular, muy alto el nivel de fósforo, y esas esponjillas cuando uno las prende empiezan a echar chispas. Esas chispas son el fósforo que tiene ese alambre y sirvieron. Pues entonces pusimos a los 3 niños con cajas y 2 vendedores y las vendimos como pólvora, como en diciembre, en Navidad, y la gente la vendió para prenderlas y hacerlas así en Navidad. Y fue un éxito. Eso fue un éxito, se vendieron todas las 900 cajas de esponjillas en Guatemala. No, pues. Señores, hoy vamos a tener un live con un re crack. ¿Saben quién es Calayo? Carlos Mario Correa. Calayo, bienvenido a un podcast más de Daniel Molina. ¿Y sabes cómo se llama? Volar sin instrumentos. Sí. Volar sin instrumentos me acuerda mucho de mi época de aviación, que fue una época muy cortica, pero me trae muy buenos recuerdos. ¿Cómo así? ¿Vos fuiste piloto? Sí, yo fui piloto, digamos que fue lo primero que estudié. Yo salí del colegio San Ignacio de 16 años, me metí a Halcones, estudié aviación comercial. ¿De cuántos años? De 16. Me tocó, yo me gradué de 18, pero me tocó esperar cumplir 18 para poderme graduar. Y mi historia de aviación fue corta porque yo pues volé muy poco. Empecé a estudiar Derecho porque mientras buscaba trabajo, y me dio un derrame en el vitrio y me quedé ciego y nunca pude ejercer como piloto. Terminé estudiando Derecho, terminando Derecho, y nunca trabajé como abogado tampoco. Yo terminé Derecho, me fui a vivir a Inglaterra, y cuando regresé se me apareció una oportunidad. Un amigo muy querido me dijo, le tengo un puesto para usted. Y comencé a trabajar en una empresa americana que se llamaba Gitano de Nueva York, y desde ahí hace 33 años trabajo en negocios internacionales. O no, pero aquí más de uno debe estar viendo, pero ¿cómo es que volaste a los 16 años? No, es que ya íbamos a terminar el live. No. Ya íbamos a terminar el podcast. Y yo dije, ¿pero qué nos queda? No, esta historia, señores, es una nota. ¿Cómo arrancas a volar? No, yo salí del colegio y me matriculé a estudiar aviación comercial. Yo salí en el 1982. En el 83 comencé aviación y era una época bien difícil en el narcotráfico. La escuela Halcones quedaba en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Sí, en la mata del En la narcotráfico mata, para la época. al frente de la escuela estaba el hangar de los Ochoa en esa época. Al lado estaba el de Pablo Escobar, y mis compañeros de salón, muchos estaban o eran pilotos o tenían aviones involucrados con ese tema. Y yo era un niño de 16 años, me tocó vivir mil cosas en ese aeropuerto, pero terminé aviación. ¿Cuáles son tus primeros vuelos? No, la verdad es que mi vida como piloto fue
bien cortica. Bien fugaz. Bien fugaz. Yo, si tuviera que hacer recuerdos es, después de pasado muchos años, de trabajar mucho tiempo, yo llegué a Cali a trabajar para una empresa y como la empresa era Lloreda Grasas, era una de las empresas más grandes del país, yo llegué de vicepresidente de negocios internacionales siendo muy joven, tenía 30 años, con un sueldo espectacular. Y en uno de mis primeros viajes fui a Cuba, el embajador había hecho una reunión en la embajada, nos invitaron también a ver el ballet de Cuba, y en la reunión que hizo el embajador me presentó un señor colombiano que vendía aviones hechos en Colombia. Yo le dije, venga, ¿cómo así que usted vende aviones hechos en Colombia? Y el tipo me dijo, sí. ¿Y dónde los hacían? En Cali habían 4 fábricas de aviones ultralivianos, pero no eran ultralivianos, esos eran unos aviones con una tecnología, todos hechos con aluminio de aviación, con motores Rotax importados, con hélices francesas, era una hermosura de avión. Y entonces yo le dije al tipo, venga, yo quiero un avión de esos. ¿De cuántos años? ¿De cuántos años? Tenía 29 años. Y a los 29 años se compra Me compré Calayo sí, un avión. Sí, me compré. La historia no es comprar el avión. La historia era que mi mamá nunca se enteró. Yo nunca conté en mi casa. Pero uno de 29 años llegar a la casa a decir, es que compré un avión. No, yo vivía en Cali solo. Mi familia vivía en Medellín. Yo me compré mi avión y nunca le conté a mi familia. Yo, el avión, digamos que Oiga, era... y ustedes preocupados que por la moto que compraron, que no, yo compré una moto y que mi mamá no se dé cuenta. Este man de 29 años ya tenía avión. Pero era un avión pequeñito. No, puede avión... ser una licuadora con Claro. motor, pues, pero eso lo lleva uno a todas partes. Sí, el avión era espectacular. Yo, digamos ¿De que... cuántos pasajeros? No, era un avión pequeño, era 2 plazas, side by side, y yo lo que hacía era, nosotros en esa época construimos un pequeño aeropuerto en las afueras de Cali, con otra gente que tenía aviones en Cali, y desde ahí salíamos a volar. ¿Y para dónde se puede ir un avión No, de esos? en ese avión es un avión que no es rápido, es un avión que tenía como 120 nudos. Yo normalmente los sábados despegaba y me iba para Armenia, muy temprano con 2 o 3 amigos. En Armenia aterrizábamos en el Edén, en el aeropuerto de Armenia, y nos recogía una chiva y nos llevaba a un restaurante, y en el restaurante nos tomábamos media aguardiente, nos comíamos una bandeja, nos hacíamos una siesta, y a las 3 de la tarde nos estábamos devolviendo felices para Cali. Bien prendidos. No, ya a esa hora ya se nos había pasado los 3 o 4 aguardientes que nos habíamos tomado antes del almuerzo. Calayo. Sí, esa época de Cali fue una época bien dura. Yo llegué a una empresa, Lloreda, que era una empresa... ¿Qué era Lloreda Grasas? O sea, contémosle a la gente, porque mucha gente debe estar diciendo, ¿qué será eso? Y hay gente que la ha escuchado, Sí. pero cuando usted conecta ahora, como esta gente que se está conectando desde México, van a decir, ¿qué era Lloreda? ¿Cuánta gente trabajaba en Lloreda? Lloreda era la empresa más grande de aceites en Colombia. Cuando yo llegué, posteriormente 3 de los competidores se unieron y formaron Team, que hoy en día es la más grande del país. Pero Lloreda era una empresa que tenía 4 plantas muy grandes, 2 en Cali, tenía una planta de alimentos en Cali, una planta de aseo donde hacía jabonería, y tenía una planta de alimentos en Barranquilla y una planta de aseo. Esa era una empresa que fácilmente podía tener 3.000, 4.000 personas trabajando. Éramos 5 vicepresidentes. El dueño era Armando Lloreda, que era también el dueño de la Corporación Financiera del Valle, la corporación más importante del país. Y yo llegué a abrir las exportaciones en un sector donde, donde se creía que no se podía exportar. Exportar aceite en Colombia, donde no se produce ni soya ni girasol en esa época, donde solo producíamos oleína, en el continente donde están los 3 más grandes del país, del mundo, que son los argentinos, los americanos, los brasileños y los bolivianos, pues era una utopía. Y yo llegué a eso, a abrir las exportaciones de esa empresa. ¿Y cómo vende uno desde Colombia aceite? Vender oleína tenía sus dificultades, pero en el inicio Aldor hizo algo
Lloreda hizo algo conmigo que fue muy interesante y es, me metió en la planta 5 meses, A entender la como si operación. fuera un ingeniero, y me rotó por todas las plantas y me hacían exámenes cada 15 días y yo a los 5 meses era un experto del producto que iba a salir a vender. Definitivamente vender oleína era bien difícil, pero nos ideamos un juego y es empezamos a importar soya de Estados Unidos, le hicimos Plan Vallejo y eso nos dio la competitividad para poder salir a exportar. Digamos que iniciamos con Venezuela y en Venezuela, que ya estaba Chávez, hicimos una estrategia de entrar por Maracaibo y vender en el occidente y vender en el oriente del país y no tocar el mercado de Caracas, del centro del país, para evitar los problemas con la competencia y que eso nos fuera a llevar después a que nos cerraran. La operación empezó a crecer. Oleocali era la marca líder en Colombia que hacía Lloreda Grasas, que era la líder en Colombia en ese momento y vendía como 1.700, 2.000 toneladas de aceite en Colombia, y nosotros en Venezuela llegamos a vender 3.000 toneladas al mes de Ya. Oleocali. Llegamos a facturar 4,5 millones de dólares al mes En aceite. en solo aceite. Mandábamos entre 90 y 110 gandolas. ¿Qué es una Full. gandola? Gandolas son como unos contenedores, unos camiones que no son con contenedores. Pero es algo similar, pues. Es como algo similar a un contenedor grande, es un camión que tiene como un contenedor pegado, gigante, y eso lo mandábamos por Paraguachón y por los otros sitios terrestres hasta Maracaibo. Y desde Maracaibo hacíamos toda la operación. Y le hacíamos algo de despachos marítimos al oriente del país, que es un mercado que está, las tiendas manejadas por chinos. Llegamos a tener Oleocali marcado con letras chinas para ese mercado de chinos. Esos son otros números. Sí, ese era un ¿Cuánto negocio tiempo grande. te quedas en esa compañía? Yo llegué en el 97, duré 5 años. Al cuarto año llegué a vicepresidente de negocios internacionales y al cuarto año me nombraron vicepresidente comercial. Estuve un año más de vicepresidente comercial, manejando ya no las operaciones solo de exportaciones, sino también Colombia, que era una operación grande. Y a los 5 años, un amigo que vivía en Venezuela me llama y me dice, venga, nos enteramos de que Bombril Venezuela, que ya lo había comprado Clorox, que fue una empresa que se montó cuando yo estaba en Bombril. Yo trabajé en Bombril con los Gilinski 5 años abriendo las exportaciones del grupo. Decidió dejar de vender en el canal tradicional. Esa es una empresa que vendía 30 millones de dólares y el canal tradicional pesaba 20 de los 30. Y el tipo me dijo, venga, se nos apareció la oportunidad. O sea, No? pero vos qué hacías en ese momento, ¿trabajabas para qué compañía? Yo trabajaba para Lloreda, Sí. era el vicepresidente comercial, y cuando Miguel, el amigo mío, me llama, pues me dice, venite para acá, montamos esa empresa y vos la manejas. O sea, te salías de un puesto Sí. que era el puesto. Sí, yo la verdad, ¿Por si te qué? he de ser sincero, me he equivocado 2 veces en mi vida en decisiones y esa es una. Yo No, pero eso es realmente- una bobada. Esa equivocada fue una bobadita. Porque ahí estaba la mina, pues. O sea, hacían Sí, era vender. sí, pero digamos que el momento en el que me tocó Venezuela, yo renuncié, me fui para Venezuela el 8 de abril del 2002 y el 10 de abril tumbaron a Chávez. Cuando tumban a Chávez, yo recién llegado, llevaba 3 días en el país, yo dije, para mis adentros, dije, qué timing, me voy a volver rico. Cuando a los 2 días después Chávez volvió, yo dije, esta vaina va a estar horrible y me va a pegar una quebrada. Literal. Y no digamos que fue literal, pero las condiciones de lo que yo iba a hacer se volvió más ¿Por difícil. En ese primer año, cuando regresó Chávez, fue el año de las marchas contra Chávez y toda la revuelta grande en Venezuela. Y el 4 de diciembre de ese año fue cuando los ejecutivos de PDVSA arrancaron el paro, un paro que cerraron los puertos y estuvieron cerrados 3 meses. En esa época en Venezuela, del paro ese de 3 meses, no se conseguía ni agua, ni gasolina. Yo iba a la oficina en bicicleta o caminando.
No había nada en los supermercados, eso se acabó. Y yo ya tenía los contenedores de mi producto viniendo. De las máquinas que habías comprado. Yo había para comprado fabricar. máquinas, muy pocas, pero sobre todo yo conocía a muchos de los proveedores, había tenido la oportunidad cuando trabajé en Bombril de conocer los empresarios o las empresas que se inventaron muchos de los productos. Yo tuve la oportunidad de estar en la fábrica en Italia del señor que se inventó las esponjillas y que se inventó las máquinas. Y muy cerca era un señor que vivía al norte de Milán, al lado del lago, y muy cerca estaba el señor que se inventó las esponjas de alambre y que vendía las máquinas. Y a esos señores fueron los que yo le compré el producto. Nosotros traíamos, los italianos siempre han sido como los duros de los productos de acero. Y básicamente mucho de lo que yo traía para mi marca, que se llamaba Solinox, era traído de Italia, traía guantes de Malasia, que son pues los líderes de la producción de la industria de guantes de látex, exacto. Y entonces esos contenedores que venían para empezar, cuando llegaron, empezaban a llegar desde el 7 u 8 de diciembre, llegaron y el puerto estaba cerrado y los barcos se desviaron y tiraron los contenedores donde pudieron. Y yo tuve esos contenedores, tenía como 10 o 12 contenedores que venían, estuvieron perdidos 6, 7 meses. Después cuando Calayo, ¿cómo era esa preocupación? Mira, eso fue una época súper difícil, pues porque yo tenía muy limitado los recursos también. Sí, tenía la caja limitada. La caja súper limitada, no había podido empezar, estaba gastando plata, tenía el apoyo de mi socio. Y cuando ya por fin pude tener el producto en las manos, iba a comenzar. Yo tenía un distribuidor que era una empresa de las más grandes de Venezuela con el que había acordado que me iba a hacer la distribución, y cuando me senté con ellos me dijeron, no, está loco, en esta situación del país yo que me voy a poner a distribuir una marca nueva. Y me tocó tirarme a la calle, robarme unos vendedores de Bombril y tirarnos a vender, a tirar mercado. Es decir, estuvimos año y medio a tirar infantería, a caminar con una maletica, abrir tienda por tienda. Calayo, ¿cómo es eso después de vos ser el Calayo? Sí. La verdad es que para arrancar otra vez y decir, yo arranco con una maleta, digamos, porque es que hay gente que eso no le importa, pero hay gente que no es capaz de devolverse en su vida, o sea. Yo vengo de una historia también que me ha tocado duro desde el principio. Vengo de una familia que le tocó muy duro. Mi mamá es un ejemplo de tenacidad y de resiliencia y de echar para adelante. Y esa fue la formación que nos dieron a nosotros. Yo empecé a trabajar, yo trabajaba en el almacén de fit de Javier Posada desde que tenía 11 o 12 años vendiendo vestidos, pese a que estudiaba en el Colegio San Ignacio, con una beca en honor a mi bisabuelo. Entonces, sí, nunca ha sido fácil, mi historia nunca ha sido fácil, pero no vas a creer, yo me sentaba en Caracas y decía, no puede ser, yo como no me quedé en Cali tranquilo. Pero es que yo creo que eso le ha pasado a más de uno, o sea, sí, total. Pero es que a ese nivel, uno ser o sea, tenías el cargo. Y bien joven porque... ¿De cuántos años empezaba a maletear en Caracas? Yo en Caracas tendría 32 años, que ya no estaba tan niño, pero el trabajo era difícil. Estuvimos haciendo esa tarea 2 años hasta que finalmente nos codificó la línea era una bien bonita, y la línea nos la codificó Macro en Venezuela, que era la cadena más grande de supermercados, y nuestra historia cambió. Después de que Macro nos codificó, pues las ventas empezaron a crecer y la empresa salió adelante. ¿Ese día te echaron agua bendita otra vez? Ese día volví a soñar nuevamente en que se podía hacer todo ese sueño. A muchos emprendedores les pasa eso. O sea, la gente empuja el carro y lo empuja. Puta, y le faltan 300 metros y ese día le quita la emergencia y dice que se devuelva esto y se joda todo. La gente no es constante y el éxito es constancia. Eso... es que soy muy inteligente, ¿no? Yo no creo como mucho en eso. Yo digo constancia. Yo creo que hay que tener 2 cosas. Primero, foco. El foco es súper importante. La constancia es fundamental. Pero también hay que entender que somos seres humanos, que nos cansamos, que tenemos necesidades y que hay gente alrededor de nosotros que está dependiendo de nosotros. Entonces, no es fácil y uno no tiene que juzgar a los demás. Por eso es que uno dice de 100 emprendedores
de 100 empresas que arrancan, sobreviven 4 o 5, no sobreviven más. Se le dieron las condiciones y la gente Sí. fue muy insistente. Y muchas veces la gente llama suerte No, a esa gente que es exitosa y la suerte no existe. La suerte es un punto donde se encuentra la preparación y la oportunidad. Cuando tú tienes la oportunidad y a eso lo juntas con la preparación que has tenido, ahí es donde se da el clic mágico y la gente llama suerte, que no es. No, eso no existe. En el No existe, emprendimiento no existe, no existe, pues vos no nada. has tenido suerte, así que digas, no, es que... No, para nada, nunca ha sido fácil. Nunca ha sido fácil. Y nunca va a ser fácil. No, porque además yo llegué ahora que estábamos contando la historia de Lloreda, gracias, yo llego allá, me meten a la planta, pero a la planta, esa empresa que era muy grande, tenía un problema societario con la corporación, entró en concordato estando yo recién llegado y empecé a tener problemas con el sindicato, me tuvieron que dar un carro blindado, la gente con mucha razón decía, pero nosotros entrando en concordato, aquí traen un sardinito de 30 años que se gana toda la plata del mundo a exportar en un sector donde no se puede exportar, o sea que nada es fácil, el tema es pedalear y pedalear, que es lo único que queda. Trabajaste en Lloreda, la historia de los jabones fue en Lloreda. La historia, yo tengo varias historias de jabones, sí, en Lloreda tengo una historia muy bonita y es la de Jamaica. Es la de Haití. Es la de Haití, perdón. Yo en Haití consigo un cliente, un distribuidor que no era el más grande, y un día el distribuidor me dice, venga, Calayo, ¿usted por qué no me hace un jabón barato? Que aquí hay una oportunidad. Y en ese proceso hicimos... Señores, preparados para esta historia. En ese proceso hicimos un desarrollo al revés. No desarrollamos un producto y lo costeamos, sino que costeamos sobre el precio, el target price con el que podíamos ser exitosos, y sobre eso desarrollamos una fórmula. La fórmula daba de que teníamos que coger la grasa de palma y no la podíamos ni refinar. La pasábamos por unas centrifugadoras que la medio limpiaban, eso salía como café y de ahí ya la metíamos a hacer jabón. ¿Y por qué era tan exitoso? Ya te termino de contar. Entonces hicimos un jabón de 80 gramos. No teníamos sino una marca registrada en Haití que se llamaba Perla, y el jabón, cuando estábamos en el desarrollo con una grasa café, el único color que medio le pudimos dar fue un naranja, que era un color que se podía sacar con una grasa café y que fuera atractivo. Entonces hicimos ese jabón, un jabón de 80 gramos, no lo pudimos troquelar porque salía muy caro, entonces salía de la línea de producción y lo cortábamos, o sea, era tosco el jabón. Pero así, yo le despaché un contenedor al cliente, y el cliente, después de que le llegó a los 3 días de estar iniciando la comercialización, me llama y me dice, despachame 5. 5 contenedores de jabón. ¿Cómo que 5? Le voy a despachar 3. Le despaché 3, le llegaron los 3, me vuelve y me llama como a los 10 días y me dice, necesito 10. Yo le dije, pero ¿cómo que 10? Y al final el tipo quería que le hiciéramos 30, ya la capacidad de la fábrica no daba para los 30, y yo decía, pero esto será que se está comiendo el jabón. Entonces me fui para Haití a ver qué era lo que pasaba, y yo decía, venga, yo tengo que entender qué es lo que pasó. Contenedores de jabón. De jabón de tocador. ¿Cuánto le puede caber a un contenedor de jabón? Eso venía en cajas de 48 y le cabían como 2000 cajas. Eso era un montón de jabones. ¿Cuánto era 48 por 2000? No, los 10 es un montón. No, es un montón. Esa tabla no me la aprendí nunca. Finalmente nos dimos cuenta, visitando al mercado, por qué era exitoso el jabón. Sí, claro, ¿por qué? Los haitianos reciben el jabón, lo abren y es naranja, inmediatamente lo asimilan a que es de zanahoria, y la zanahoria la tienen como concebida de que es buena para la piel morena. Acuérdense que uno hace bronceadores de zanahoria, que la zanahoria sí, claro, ayuda a uno a broncearse, y eso fue el éxito del jabón. Ellos pensaron que era un jabón de zanahoria, pese a que no decía que era de zanahoria y que la marca era Perla, que el imaginario es blanco totalmente. Eso fue lo que hizo exitoso ese jabón en Haití. No, pues que te digo, la reventaron. Sí, la reventamos, reventaron con ese producto. Te quedas en esa compañía, de ahí te vas a emprender, y de ahí, ¿qué pasa en tu vida? Sí, yo previo a eso, yo llegué a Lloreda
habiendo pasado antes por 3 empresas como americanas. Yo trabajé para Gitano Nueva York, que después en la oficina de Colombia pasó a ser de Walmart. Ahí estuve un tiempo, trabajé por una empresa de ropa que se llamaba J. Crew, que es muy famosa en las universidades, en retail de la universidad en Estados Unidos. Y trabajé para una Janssen, fui gerente de Janssen en Colombia, una licencia que tenían aquí, 2 años. Y de ahí llego al grupo Gilinski a trabajar, a abrir las exportaciones de Bombril. Pero Gilinski. Sí, claro, a mí no me tocó Jaime, me tocó el papá. Estamos hablando de 1994, hace muchos años. Me tocó don Isaac, que era el papá de Jaime. Isaac. Yo llegué allá a abrir exportaciones, tuvimos muchísimo éxito. Pero vení, ¿y por qué te vas para...? ¿Cómo llegan ellos? Porque en el momento ahí no había como hoy las redes sociales. No, nada. Y yo la verdad, estamos hablando de un año, hace 32, 33 años, 30 años, en que las exportaciones no significaban absolutamente nada para el país. Acabábamos de pasar de un país totalmente cerrado. Las exportaciones eran muy incipientes. El Ministerio de Comercio estaba recién abriéndose con Juan Manuel Santos. Nadie exportaba. Hay que tener en cuenta, para que uno tenga la dimensión del tema, y es, no existía internet. Sí, no. Y no existían los chinos. Entonces a mí muchas veces me preguntan, venga, ¿era mucho más difícil o más fácil exportar antes? Y yo les digo, no te lo sabría decir. Yo creo que uno salía al exterior con muchas más dificultades. Uno llegaba a un hotel en cualquier país a robarse el directorio y arrancarle las hojas de los distribuidores, y de ahí era donde se basaba, porque no había más forma de investigar absolutamente nada. Las investigaciones de mercado no existían. Si no viajabas, cogías un avión a irse, pero además no teníamos la cultura de coger un avión para salir a ninguna parte. Sí, no, nada. ¿Cierto? De ahí, los Gilinski me piden que le ayude a abrir las exportaciones de Rimax, de las sillas, sí, y claro. de todo ese tipo de productos plásticos, y también ayudé en las exportaciones de Yupi inicialmente. Estando ahí... Pero ¿cómo así? O sea, ¿cuántas marcas podía tener el grupo en su momento? Yo creo que el grupo en Gilinski en su momento tenía más de 50 empresas. Ellos acababan, cuando yo estuve ya para irme del grupo, acababan de comprar el Banco de Colombia, que después se volvió Bancolombia, ¿cierto? Y al 4.º año ellos me piden que me vaya. Yo acababa de codificar Bombril en Walmart en Estados Unidos, y me piden que me vaya a abrir la operación en Estados Unidos. Y en ese interín de estar abriendo la operación, de entregando mi puesto, fue cuando me sale la oportunidad de irme a Lloreda Grasas, y me fui. Esa es la otra equivocación. Yo nunca me había herido del grupo Gilinski, porque tenía todo mi futuro asegurado con ellos. Pero bueno. Sí, pero era súper cercano al padre. Sí, claro. Digamos que a mí me tocó el proceso en que don Isaac, que eran 2 hermanos, don Isaac y don Lazar, se fueron para Estados Unidos a vivir, y yo estaba llegando a Estados Unidos, o sea que sí me tocaba mucho contacto con ellos, y además me tocaba ir a mirar varias de las empresas que nos ofrecían para comprar para Bombril. Hijo de pucha. Estaba joven, ¿no? Cuando yo llegué a trabajar allá tenía 25, 26 años. Muy poco sabía de vender, de exportaciones en el sentido técnico, pero había maleteado todos mis años de juventud. Sí, claro, vendiendo. no Era un vendedor, y si vos me preguntás yo qué soy, yo siempre fui un vendedor de maletín. ¿Sí? Calayo, ¿y a dónde empezaste a vender? ¿Y qué empezaste a vender? O sea, ¿qué te metieron en la maleta? ¿Qué te dijeron? Bueno, mira, a ver, el reto es este. Cuando yo llegué y miré el portafolio que teníamos en Bombril, habían cosas que se podían vender y habían cosas que no se podían vender. Y digamos que una de las facilidades o cualidades que yo tenía era visitar los mercados, identificar rápidamente las oportunidades y el producto que necesitábamos. Y en muchas de las empresas que he estado, parte de mi trabajo y de mi realización es desarrollar los portafolios de productos que necesita la empresa para diferentes mercados. Y ahora, cuando te cuente la historia del doctor, te vas a dar cuenta que eso
se ha dado en todas las empresas. En Bombril, No, cuénteme esa en ya. Bombril hicimos muchas cosas, hicimos unas esponjas jabonosas que no se vendían en Colombia, pero que se tenían que vender para Estados Unidos. Le cambiamos el logo a la marca y eso me generó muchos problemas con la parte de mercadeo de Colombia. Hicimos un portafolio de esponjas para Venezuela particular que no era lo que se vendía en Colombia. O sea, terminamos Sí, empezar a jugar a ver qué es lo que a funciona. desarrollar los productos que necesitan los mercados. Nosotros no estamos solo en canal moderno, vendemos en canal tradicional y había que también desarrollar portafolios para cada uno de los canales, ¿no? Hay una marca que se llama Aldor. ¿Qué pasa con esa marca? Yo, después de Venezuela, regresé a Colombia. Sí. En Venezuela vendí mi participación a mi socio, me regresé, monté una empresa en Zona Franca de Río Negro, también de productos de limpieza, la tuve 5 años, la vendí. De ahí pasé a trabajar al Ministerio de Comercio. Yo trabajé, se me apareció una oportunidad para trabajar en ProColombia. Me pareció una súper oportunidad uno poder tener ahí contacto viajabas con los... parejo, ¿no? No, porque yo manejaba. ProColombia es una entidad que une la oferta y la demanda. Sí. Y lo hace mediante oficinas regionales en Colombia que trabajan con los productores colombianos desarrollando Y ahí empieza uno a conocer oferta exportable, todo, ¿no? la demanda, la oferta, y tiene oficinas comerciales en el exterior. En esa época tenía 33 oficinas en 33 países del mundo, donde se levanta toda la información de la demanda y lo que hace ProColombia es hacer un clic entre esa oferta y demanda. Conecta. Conecta. Yo estaba en la oficina de Medellín, es decir, yo tenía que trabajar con los empresarios. Promover los productos de esta zona de Antioquia. Exactamente. Ahí estuve 3 años. En una de las visitas, ya cuando llevaba 3 años, un día me dice mi asesora de agroindustria, jefe, ¿usted por qué no me acompaña? Que es que estábamos dándole una formación a Hatsu cuando todavía Hatsu no era de Postobón, cuando estaban los muchachos emprendedores con ese negocio. Me dice, es que en Hatsu contrataron un asesor y el asesor es difícil de manejar, ¿usted por qué no me ayuda? Entonces me fui con ella un día a la reunión en Hatsu y me encuentro con que el asesor era un viejo amigo mío, Oscar Correa, que había sido gerente de exportaciones de Noel. Me dice, ¿usted qué está haciendo aquí? Le dije, no, yo trabajo en ProColombia. Y me dice, ¿en ProColombia estás contento? Le dije, estoy feliz. Y él me dice, hay una empresa en Colombia que está buscando un tipo de exportación. Usted es el tipo perfecto. Y le dije, ni me diga que no me interesa. Calayo, ¿cómo es eso que a uno le empiecen a ofrecer un trabajo y uno no? Te voy a contar. Pues porque era un reto, o sea, tenías un muy buen trabajo. Y te tenía un ofrecen trabajo, el mega trabajo. sí, tenía un trabajo que me llenaba totalmente. ProColombia tiene 3 ejes de negocios. Uno es las exportaciones, que era lo que yo hacía y que disfrutaba. Pero había otras 2 cosas que yo nunca había trabajado y el que le cogí mucho cariño y además aprendí un montón. ProColombia promociona la inversión, en esa época inversión extranjera, para que llegara dinero a Sí. Colombia. Después también promocionó la inversión colombiana en el extranjero para las empresas que quieren instalar en el exterior. Pero además promociona el turismo. Y cuando yo llegué a Medellín, yo sentí que yo tenía una gran oportunidad de ayudar a ese sector en Medellín, que es un sector que estaba Estaba virgen. Virgen totalmente, sin desarrollar en Medellín. Y gran parte de mi quehacer en esos 3 años fue en ese sector de turismo. Cuando me ofrecen este puesto, yo dije, no, pero... Otra vez. No, además yo había estado muchos años fuera de Medellín y me quería quedar en Medellín, ¿sí? ¿Qué me pasó? Cuando yo dije que no, después me llamó el Headhunter, después me llamó la de talento humano, también le dije que no, y después me llamó el dueño de la compañía y me dijo, yo lo quiero conocer, ¿por qué no se viene para Cali? Me fui para Cali, nos sentamos. Esa empresa era Aldor. Aldor tenía una particularidad. Aldor no es una de las empresas más grandes del país, no lo es. Es una empresa de dulces que le compite a otras 2 que son más grandes, a Colombina y a Super. Pero en comercio exterior sí puede ser una de las empresas más interesantes del país
no por tanto por lo que vende, sino dónde lo hace y cómo lo hace. Aldor, cuando yo llegué, vendía como en 40 países, había estado como en 60 antes, pero aparte de eso, Aldor es una de las 5 empresas que está instalada con planta propia en África. O sea, tienen una planta en África sí, haciendo productos Aldor, colombianos. Sí, Aldor tiene una planta en Johannesburgo que tiene 700 operarios africanos haciendo chupetes, porque es una planta que hace chupetes, para solo Sudáfrica. El resto del mercado lo atendíamos desde Cali con exportaciones, con la planta de Cali, que es una planta grande. ¿A qué países, por ejemplo? Entonces yo llegué y vendíamos... Decime uno raro, Bueno, pues no me vas a decir que, yo vendía, que a Ecuador... No, que, yo vendía en los 5 continentes, viajé a muchos de esos países, a casi todos, pero por ejemplo yo hacía viajes cuando hacía al Oriente, al Medio Oriente, viajaba a Líbano, viajaba a Irán, viajaba a Irak, viajaba a Jordania. No, ¿cómo así? O sea, un producto de acá... Sí. Se vende en el Líbano y uno llega a una tiendita. Se vende en Yemen, en plena guerra, y vendíamos 3, 4 contenedores de chupetes en Yemen, vendíamos en Israel, vendíamos en Palestina. A mí me pasaban cosas tan impresionantes como... No, contame cuál impresiona, pues es que uno pasar de maletear aquí 2 o 3 cuadras a la redonda para pasar a Yemen. Imagínese un paisa cogiendo un avión, llegábamos a Jordania, de Jordania... Entre esos países del Medio Oriente no hay vuelos directos, entonces casi todo se hace a través de Turquía. Entonces uno va a Jordania y se vuelve a Turquía y viaja a Irán o a Irak. En Irak vendíamos, nuestro distribuidor estaba en el norte, en el norte, en Kurdistán, en una ciudad a media hora de Mosul. Yo estuve en el 18 en esa ciudad y Mosul estaba a media hora, y Mosul, si tú miras, estaba totalmente derruida en una guerra de ISIS contra el gobierno. Y oye, ¿no te daba miedo? Pero mentiras, pero es que uno con esos bombones coge y se los entrega por ahí a alguien y cuadra la vuelta. no, ¿sí, o qué? el cuento de los bombones, uno transportando bombones, pues, le pasan 1000 cosas. Pues, o sea, ¿qué le puede pasar a uno con bombones? Primero, por ejemplo, cuando yo tenía nosotros llegamos a vender como en 20 países, 22 países de África. Hay un país como Mali, y Mali fue una colonia francesa, y uno viajaba a través de París, y en París yo no sé por qué le marcaban a uno la maleta con las muestras, y uno llegaba a Maputo, la capital de Mali, y inmediatamente cuando te abren te van a entregar la maleta, te dicen al cuarto. Y el cuarto es a explicar por qué está lleno de chupetes, y haga los chupetes, y eso tiene un montón de problemas. Problemas como el que me pasó en Irán. Yo estuve en Jordania, el cliente el último día tenía un viñedo y nos regaló unas botellas de un licor. Habíamos estado ya en Irak los días antes, llegamos a Irán, y en Irán en la aduana me abren la maleta y me dice, ¿qué lleva ahí? Y le dije, unos chupetes. Y dice, no. ¿Qué más lleva? Y me acordé que tenía las 2 botellas y le dije, yo tengo 2 botellas de un licor que me dio mi cliente de Jordania. Y el funcionario de la aduana me dice, ¿usted sabe que entrar licor a este país es como entrar droga? Y dije, no. Yo iba con... ¿Y ahí te dio miedo o no? Me dio mucho miedo. O sea, esa es la vez que vos... Inmediatamente, yo creo que es la vez que más miedo me ha dado, porque yo he estado... No, pero es que, o sea... en situaciones difíciles. No, yo digo, Calayo, si a uno le da miedo aquí en el aeropuerto de Río Negro, apenas le dicen... Yo me imagino en una cárcel de Irán. Semáforo rojo, o le vamos a hacer aduana, o le vamos a revisar cómo es cuando a usted le hablan y no entiende nada y usted dice... Es que probablemente hubieras pasado el resto de tu vida. Sí. Estás llevando droga, literal. Sí, literal, estaba llevando una cosa prohibida. Yo inmediatamente miré a mi business manager, que era joven, pues mucho más joven que yo, el que atendía esa zona. Y él me mira y me dice, la cagamos. ¿Qué vamos a hacer? Y le dije, ya veremos. Afortunadamente nos cogieron, nos sacaron del aeropuerto, nos montaron en un carro, nos llevaron a la policía, a una estación. Oye, me sabe montar uno así en ese carro, claro, ¿no? Además porque la comunicación hasta es mala, porque no hablan buen inglés, uno no habla el idioma de ellos. Nuestro cliente nos vio y nos siguió hasta la estación, llamó al abogado. Allá cuando llegó mi cliente a ayudarnos, nosotros ya estábamos reseñándonos, o sea, haciendo la foto, todo, o sea, ya listos para... Y
El abogado O sea, ¿tu cliente dónde? ¿Tu cliente en Irán. Yo tenía a mi cliente que es un distribuidor que atendía a Irán. Y Iraní. él se da cuenta de todas las Él está esperándome ahí que yo salga de aduana y nos ve que nos está sacando la policía y que nos montan en un carro de policía a llevarnos y nos sigue. Un Y chepazo. llega, sí, afortunadamente él estaba esperando y entonces nos lleva, nos cae en la estación esa de policía donde nos llevaron. Finalmente, pues nos quitaron todos los pasaportes, nos hicieron firmar un documento, nos cobraron una plata y el susto no pasó a más. Pero ese es uno de los sustos más grandes que yo he tenido. Habían países como Costa de Marfil que tenía unos... Oiga, ¿de ahí para adelante no recibías nada? Ok. No, de ahí para adelante él hacía cosas todavía horribles porque en Costa de Marfil uno cuando está saliendo del país y sale de inmigración, hay una casetica antes de subir las escalas para arriba donde unos policías lo paran a uno y lo meten a un cuarto y tienen un letrero así grandote que dice: está prohibido cargar más de $100, tener más da cárcel. Y nosotros viajábamos con un montón de dólares. Yo viajaba con los dólares que me iba a gastar en África, porque además en África muchas veces no gastamos, no funcionan las tarjetas de crédito, entonces hay que llevar efectivo. Y los hoteles en África, pese a que son hoteles que no son los mejores, son hoteles caros, porque no hay en una ciudad... Sí, no hay la infraestructura. Pues, exacto, no hay la infraestructura, entonces todo es caro. Quiera. Exacto, entonces allá... Y me pasó 3 veces que me pararon en la parte. En la última vez mi cliente que nos debía una plata me entregó $10,000 en efectivo. Yo ya sabía lo que me esperaba, entonces los dólares me tocó esconderlos, dejar 500 en la pasaportera y los otros escondidos. La verdad es que es una aventura. Todo el comercio exterior es una aventura, realmente. Sí, total, es realmente una aventura. Total. Calayo, trabajas con esta compañía, haces y organizas unas cosas súper interesantes. ¿Cuántos países del mundo conoces? Con esta compañía me tocó una cosa súper interesante y no fue fácil porque yo llegué en febrero del 15 y esta compañía en su presupuesto de exportaciones del 2015, el 60% de sus ventas las hacía en 3 países africanos, productores de petróleo, que era Nigeria y Angola principalmente. Ahí estaba concentrado todas sus ventas del presupuesto. Es que todos los datos que da, uno dice, ¿de dónde queda eso? Pues porque es que uno conoce Ecuador y Venezuela, ¿sí o qué? Pues, y lo mismo me pasó a mí. El promedio de gente que vos conoces, y vos no, Angola, Irán, pero mira, Siria. Te voy a contar, la historia es muy graciosa porque cuando yo llegué a trabajar, parte del plus era que iba a aprender de África porque nadie en Colombia sabe de África. Es que yo te iba a decir eso, ¿a quién llama uno? A la mamá, no. Pues, tu mamá más asustada. En mi oficina había un mapamundi gigante, sí, donde los primeros meses, cuando yo entré a las reuniones y hablaban de que vendían en el West de África y que hablaban de Guinea-Conakry, Guinea-Bissau, Burkina Faso, yo todo el tiempo era mirando dónde quedaba esa vaina. Sí, claro. No tenía ni idea. Finalmente uno termina acostumbrándose a África, está dividido como en 5 zonas. Nosotros éramos muy fuertes en una zona que se llamaba la subsahariana, donde está Sudáfrica y está Mozambique y arriba está Tanzania y está Congo, pero esa empresa me llevó a conocer todos esos mercados que yo no conocía. Ojalá te volvés un crack en África. Para los colombianos África es importante. Nada, África no significa nada para las exportaciones colombianas y eso ha sido una de mis grandes cantaletas durante toda la vida. Es que eso está muy lejos. Es un continente con muchas desigualdades, pero con muchas desigualdades dentro de ellos, pero con muchas similitudes de consumo con Colombia. ¿Por qué se venden las chupetas también? Eso tiene una explicación científica. Sí, la chupeta porque una chupeta que hacen en Cali, se mete un viaje de 15.000 kilómetros, la ponen en una anaquela allá y pues o sea, sí o sí la tengo que tener. ¿Por qué pasa eso? Los chupetes tienen una particularidad de consumo y es que los chupetes es azúcar y es pura energía concentrada.
a un precio muy bajito. Un chupete en promedio en el mundo se vende a 10 centavos de dólar. Depende de la moneda, porque uno de los drivers de venta de productos de confitería, el más importante es que esté en la moneda. ¿Qué quiere decir que esté en la moneda? Es decir, que si la moneda en Colombia son 200 pesos, el chupete se tiene que vender a 200 pesos, o si es de 500 se tiene que vender a 500, o si es de 10 centavos a 10 centavos, pero como estamos hablando de 80 países donde vendíamos, las monedas son tan particulares, uno juega en los tamaños del producto para que esté en particular de la moneda. Claro, le baja el tamaño y le bajo el tamaño o le subo para que esté en la moneda y que sea uno más competitivo. Entonces, yo llegué, como te contaba, en el 15, se me cayeron las exportaciones porque al bajar el precio del petróleo en el 2015, en febrero, adquisitivo, de 100 a 28 dólares que bajó el petróleo, las economías de esos dos países petroleros se cayeron. Nigeria vendía 100 mil millones de dólares en petróleo, pero importaba 110 y la balanza comercial se le cayó, y Angola se devaluó 400% y nunca más volvió a comprar como nos compraba antes. Angola era un país que compraba 10, 12, 15 contenedores, Nigeria igual, y me tocó hacer muchísimas cosas recién llegado, y nosotros teníamos un presupuesto como en ese momento como de 190 millones de pesos para viajar, eso no alcanzaba para hacer todo lo que queríamos hacer, lo crecimos a 500, y nos montamos en un avión los siguientes 6 años, 40 semanas al año, 43 semanas. Yo viajaba todo el tiempo. Cuando no viajaba, estaba en Cali para cerrar mes. De resto, estaba viajando, visitando todos esos países donde vendíamos y abrimos. O sea, vos salías de tu casa en Cali, ¿qué día volvías? No, yo normalmente salía los lunes y volvía los sábados o los viernes. ¿Y cuando te ibas a esas correrías a África? 15 días. Normalmente yo escogía unas zonas, visitaba 3 países. Esa era otra de las cosas que nosotros ¿Y turisteabas o no? No, nada, muy poco. Yo, digamos que al final traté como de conocer algo más, pero nosotros en Colombia no tenemos embajadas de ninguno de esos países. Entonces, para uno ir a esos viajes a África, tiene que irse a Brasil y quedarse 8 días o 10 días en Brasilia, tramitando las visas, llenar el pasaporte de las visas para esos países y salir a viajar. Algunas veces lo sacábamos en Guatemala o en México, que también tienen algunas embajadas. Y por eso, cuando vos me preguntás que si África es importante para Colombia, no. Y es porque ha faltado una política de Estado hacia ese respecto. Brasil en el 2002 desarrolló toda una política de exportaciones. Hasta ese momento exportaba 3 mil millones de dólares a África. Y esa política incluía abrir embajadas, abrieron como 47 embajadas, inversión. Sí, les debe haber dado unos resultados buenísimos. Terminó vendiendo 35, 40 mil millones de dólares en África, que es una cosa que nosotros podríamos hacer. No digamos que no en ese volumen, pero África se podría volver en un continente importante para nuestra exportación. ¿Es difícil vender en África? Sí, no es fácil vender en África, digamos que ¿Y vos cómo pudiste? Yo tuve una ventaja, y es que mi empresa ya conocía de África. ¿Hacía cuántos años? Comenzó en el 10, yo llegué en el 15, o sea, ya llevaba 5 años, sí, pues no 6 llevaba años. Mucho, pues, no llevaba mucho, pero la empresa, el dueño de Aldor es un tipo muy visionario, fue el que abrió el mercado, y él consiguió yo no iba a decir vendedor, pero no es un vendedor, un ejecutivo que manejaba los principales mercados de África, sobre todo en esta parte subsahariana. Era africano, había nacido en Kenia, blanco, y el tipo manejaba el mercado espectacular. Lo que nos faltaba era abrir el resto de África, porque en esa época vendíamos en 6 países y faltaba todo lo que había en el West, donde hay mercados muy interesantes. ¿Qué es interesante? El West arranca con Nigeria, pero está Guinea Conakry, Guinea-Bissau, está Benín, hay muchos países donde... ¿Y uno piensa que África es uno? No, África son como más de 50 países, y África tiene unos países en el norte que son importantes, está Marruecos. ¿Es peligroso? Sí, es peligroso. Hay zonas peligrosas, hay zonas que no.
tengo historias. Un día estábamos en el mercado de Mali. Yo llegué a Mali mi primera vez y llegué al hotel, que era un Sheraton, y el Sheraton tenía una tanqueta y tenía como unas máquinas para mirar metales y tenía unas cosas, estaba como blindado. Y yo dije, ¿pero qué pasó? Y al otro día pregunté, eso era febrero, y en noviembre, solo unos meses antes, se había metido ISIS y había matado 28 turistas en el hotel. ¿Dónde vos estabas? Donde yo estaba. ¿O esa noche a qué hora te acostaste? No, ese era por la mañana, el otro día me volví y me acosté. Estando en ese mercado, un día nosotros salíamos a caminar como con 2 guardas armados del distribuidor para meternos, porque además vender chupetes, los chupetes no se venden en supermercados y muchos de esos países no tienen supermercados. Muchos de esos países tienen un mercado en la calle, con el producto tirado en la calle, y es en la mitad de la basura. Inclusive en ese viaje yo después fui a Guinea Conakry y me pasó una cosa muy particular que ya enseguida te la cuento, pero en algún momento de estar dándole la vuelta al mercado, los de seguridad, los tipos de seguridad nos dicen a correr que les van a echar mano. Nos tocó salir a correr y ellos con escopeta y ellos corrían detrás de nosotros hasta que llegamos a una parte donde nos pudimos cuidar. Pero yo tengo una pregunta, Calayo, o sea, el colombiano es hábil, cree uno. El africano, ¿cómo lo ves? O sea, son muy hábiles para negociar, son... Esa malicia que uno dice acá en Latinoamérica, malicia indígena, ¿se aplica? Digamos que la malicia que nosotros nos indilgamos de tener funciona en algunas partes, en algunas no. Nosotros vendíamos en Corea y esa vaina es lo más perjudicial del mundo, además porque nosotros somos poco formales y hay mercados como en China, como en Corea, en los asiáticos, donde la formalidad es muy importante y es muy bien valorada. Ese tirar ventaja, sí, eso sale caro. yo creo que es negativo más que positivo como la gente lo piensa. Yo creo que uno tiene que ser franco, directo, abierto, humano y sensible, y con eso tú le puedes llegar a las personas. Yo creo que yo siempre he tenido un lema y es que yo no hago negocio, yo no solo hago negocios con amigos, porque si es difícil hacer negocios con amigos, con gente que no es amigo es mucho más muy difícil. Bacano eso, muy bacano. Y mis clientes terminaron todos siendo amigos, clientes que muchos de los cuales he tenido durante muchos años y con los cuales me hablo. Calayo, una historia así que uno diga, ve, me pasó esto vendiendo en tal país, ¿dónde te encontraste un producto que vos digas, vea? Tengo una historia buenísima. Pues yo les dije con este man, o sea, aquí nos quedamos hasta tarde, porque este man sí las tiene todas, y es un cocinero que ahora nos va a contar. Yo tengo una historia, de los primeros países que abrimos en Bombril fue Guatemala. Y yo empecé a vender en Guatemala. Era un país donde las esponjas de brillo, las verdes esas, como las doble uso, era el mercado. Y allá no conocían esponjillas, ni esponjas de alambre, ni nada. Un día, la gerente de mercadeo de Colombia, que era muy poderosa en Bombril, decidió que ella quería visitar a mi cliente. Y se fue para allá. Y en la visita le empacó 900 cajas de esponjillas al cliente y las incluyó y se las metieron en un contenedor y llegó allá. 6 meses después, ya en diciembre, viajo yo a visitar al cliente para cerrar el año y el cliente me dice, solucioname eso, tengo 900 cajas de esponjillas ya guardadas hace 6 meses, eso se está dañando. Yo decía, ¿y yo qué hago con 900 cajas en un mercado que no saben usarlas? O sea, ¿no sabían para qué hervía una esponjilla? No saben, nunca han usado una esponjilla. Y aquí que uno con esa esponjilla de Bombril, ¿quién no ha cogido esa esponjilla de Bombril? Uno quiere organizar. Uno quiere organizar todo, el mofle, la moto, el carro, el televisor. Eso sirve para todo, además. Sirve para todo. Uno quiere brillar todo con esponjilla de Bombril. Además que esa esponjilla tiene unas particularidades que ahora cuento, pero nos fuimos para el mercado y se me prendió el bombillo. Yo le dije al tipo, ¿sabe qué? Consígame un pote, un rollo de esos de cabuya. Consígame 3 niños de esos que atienden allá, que están allá, ayudantes del mercado. Y a los niños les cogí, abrimos una caja de esponjilla, le amarramos a la esponjilla esa vaina, la tira de... Préndala.
préndala, y la empezaron a bolear. Las esponjillas son hechas de un alambre muy particular que lo comprábamos en una siderúrgica en Inglaterra que se llamaba Light Steel, que es un alambre que se llamaba 1008 especial, muy alto el nivel de fósforo en el alambre. Eso era un alambre que llegaba de 7 milímetros, había que trefilarlo para después meterlo a las máquinas que nosotros llamábamos ovejas, porque eso lo llamamos lana de acero. Y esas esponjillas, cuando uno las prende, empiezan a echar chispas. Esas chispas son el fósforo que tiene ese alambre. Y sirvieron, pues entonces pusimos a los 3 niños con cajas y 2 vendedores y las vendimos como pólvora, como en diciembre, en Navidad. Y la gente la vendió para prenderlas y hacerlas así en Navidad. Y fue un éxito. Eso fue un éxito. Se vendieron todas las 900 cajas de esponjillas en Guatemala. No, bueno, pues. Calayo, un día se te prende y sacas este producto. ¿Qué es esto? Sí, yo trabajé en Aldor hasta el 2021, hasta pandemia. En pandemia ya no regresé más. En el 19 le había dicho a mi jefe, yo ya llevo 5 años, yo nunca he durado más de 5 años en una parte, quiero hacer 2 cosas. Quiero cerrar mi casa en Cali, pero además quiero ir a vivir a África. Y entonces a él les pareció muy buena idea. Yo quería no solo visitar África 15 días, 3 o 4 veces al año, sino que yo quería impregnarme de la cultura que me iba a servir para muchos negocios. Y me fui y estuve viviendo un tiempo. Ya cuando llegué y llegamos a la pandemia, finalmente hasta ahí trabajo en Aldor. A esos 2 o 3 años siguientes... ¿Los asesorás? Nunca asesoré. Me pidió la fábrica de licores que lo asesorara en el tema de exportaciones, pero un gran amigo mío, que es como mi hermano, compañero de colegio, que tenía una fábrica en Cartagena de sales y que le producía a Goya, una de las empresas grandes de Estados Unidos, que vende 16 billones de dólares en el mercado latinoamericano, me dijo: venga, Calayo, estuve en Estados Unidos y me di cuenta que hay una oportunidad con sales, juntémonos. Y eso hicimos. Hace 3 años me junté yo con Camilo a vender sal. Y creamos Coralina, que es esta marca. Es esta marca, señores. Sí. ¿Qué hacemos en Coralina? ¿Qué hacen en Coralina? O sea, porque vos ya habías trabajado en muchas empresas y uno dice, si yo le pegaba... Si yo he hecho tanto rico, pues, o sea, sigue lo mío. Ese es exactamente el pensamiento que se me pasó por la mente. Sí, no. No puede ser que yo haya hecho tanta gente rica, haya vendido tanto y no lo pueda hacer para mí mismo, pese a que yo ya había tenido 2 emprendimientos. Sí. Coralina es una marca de sales, sazonadores y especies que busca ofrecerle una oportunidad a todos esos consumidores que, como todos hoy en día van a la carrera, que no tienen tiempo para nada, pero que no quieren sacrificar la calidad y el sabor de lo que cocinan. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar una línea de sales muy diferenciada, única, que nosotros no pretendemos ser mejores, pretendemos ser diferentes. ¿Se nota eso? Ese es nuestro lema, y es ofrecerle al consumidor, tanto a la persona que no sabe cocinar, pero como al que cocina y que conoce el producto, unas nuevas alternativas. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Tenemos en sales, desarrollamos como 3 categorías, una que llamamos mesa y cocina, porque la sal, el consumo se da tanto en la cocina como en la mesa, sí. Pero el 80% del consumo se da en la cocina y solo el 20% en la mesa. Esta se llama Air Fryer. ¿Qué quiere decir eso? Sí, mira, en los sazonadores, a mí todo el mundo me pregunta ¿qué son sazonadores? Y sí, los sazonadores son unas mezclas de especias dirigidas a cierto tipo de cocina. Entonces tenemos sazonadores multiuso, tenemos un sazonador que llamamos sazón criollo para toda la comida típica colombiana, con todos los ingredientes que quiere uno tener en un plato colombiano, sean frijoles, sea arroz, sea cualquier tipo de sopa. Ese sazonador está hecho con ajo, con cebolla, con pimienta, con mucho de lo que uno usa todos los días. Y la ventaja de un sazonador es que en un solo producto tienes todo lo que necesitas para cocinar ese tipo de cocina, ¿no? No tienes que ir y comprar
el ajo por un lado, la cebolla O sea, por con un esto lado. cumple uno Con todas esto las cumple funciones. todo, pero además todo está desarrollado de una manera para que te quede perfecto el sabor. No se te va a ir la mano ni en pimienta, ni en comino, que muchas veces pasa, ni en Sí, ajo. típico. Exacto. ¿Cuántos tienen? ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos un portafolio de como 42, 43 SKU, de los cuales en sazonadores son 10. Eso nos permite decir que hoy en día la marca Coralina, que es una marca nueva, que apenas está entrando al mercado, es la marca que más productos, que más sazonadores tiene como oferta en el mercado. Y eso nos llena de orgullo. Dentro de ese grupo entonces tenemos sazón criollo, tenemos sazón tropical como para las comidas del Caribe, tenemos un sazonador para echarle a las papas fritas. Tú fritas las papas y después le echas el sazonador y las papas te quedan no solo rojas, sino con un sabor espectacular. Eso está montado sobre sal rosada del Himalaya, que es una Sí. sal que se ha vuelto súper popular. ¿Por qué se volvió tan popular esa sal rosada? ¿Y cuáles los beneficios de la sal del Himalaya, la otra sal? Que es una de nuestras productos estrella. Tenemos sal rosada gruesa y fina. La sal rosada se vuelve popular hace como 15 años entre los chefs, entre los cocineros internacionales. Es una sal que se produce en una mina en Pakistán, por eso se llama sal del Himalaya, porque está en la cordillera del Himalaya. Sí. Y es una sal que está metida en la montaña, que no es procesada, es una sal que la sacan de la montaña, Sí. la muelen, la pasan por un sedazo y se empaca. ¿Eso qué hace? La sal normal de mina la pasan por unas máquinas que le quitan todos los minerales. Esta sal conserva los 80 y pico de minerales que tiene, que le dan una particularidad de sabor y de color. Además, no nos digamos mentiras, los cocineros no solo trabajamos buscando sabores, sino también buscando cosas bonitas. La belleza es muy importante y la sal es Claro, una no, belleza. Uno cocinar con una sal rosada no es lo mismo. Si no, tiene un valor agregado. Un valor agregado. Jalayo, me decías que tienen cuántas en este momento. En este momento tenemos sales, como unos 20, 25 referencias. Tenemos una sal parrillera que para nosotros no es solo sal. Siempre concebimos la parrilla como una mezcla de sal gruesa con pimienta. Entonces tenemos la sal parrillera nuestra, viene la sal con la pimienta ya lista, mezclada. Tenemos una sal, la que estabas mirando, que llamamos una sal con sabor casero. Y es, qué mejor que tener, cuando vas a hacer cualquier cosa, la sal ya lista, que te da además tres componentes. Te sala el producto, le da color, porque además está en el color. Nosotros los colombianos nos han llevado a que el imaginario de color de las comidas es como un naranja amarillo de algunos de los productos tradicionales que siempre han estado. Y esos productos siempre han estado hechos con colorantes artificiales. Todos nuestros productos son hechos con productos con especias naturales. Entonces, para llegar a ese color tuvimos que hacer mezclas de paprika, de cúrcuma, para que el producto tuviera ese color y le diera el color a los alimentos. Y aparte de eso tiene todas las especies que utilizamos en la cocina colombiana que le da sabor, esa sal. Tenemos una sal rosada del Himalaya fina con ajo y perejil. No la tiene nadie. No la tiene nadie con sobre base de sal rosada del Himalaya. Hay varias marcas importadas que tienen sal de ajo y perejil, pero vienen mezcladas con sal baja. No está aquí, no la traje. A ver, ¿qué más tenemos? Sí, es que el empaque es ganadorcísimo. Sí, nosotros tenemos 3 diferentes empaques, dependiendo del producto. Tenemos los molinos para la sal gruesa que uno necesita moler. Pero uno puede pedir este producto, este empaque. O sea, si un cliente dice, lo quiero cambiar de empaque, se puede. Lo vas a conseguir igualmente. Nosotros tenemos, por ejemplo, esa que cogiste, si quieres pasámela. Sí. Esta sal rosada del Himalaya gruesa. Sí. La tenemos en un molino que además es un Rolls Royce de molino. Los molinos hoy en día son de PET, no son de vidrio. Antes nosotros teníamos concebido que el vidrio era muy bueno para la naturaleza, pero para hacer un pote de vidrio, un envase de vidrio, hoy en día hay que tener un horno prendido los 365 días echando humo hacia arriba. Sí. Entonces hoy hacemos todo en PET, pero además el mecanismo de molienda de estos molinos es de cerámica. Es un material mucho más resistente porque además estas piedras son gruesas y quiebran los materiales cuando son plásticos. Entonces el nuestro es de un material muy resistente y
tienen la posibilidad de que cuando se acabe el producto tú simplemente le quitas la tapa y lo rellenas. Y para eso tenemos en ese envase, que son saleros de 350 gramos, la sal gruesa para que rellenes esto, y lo tenemos en un condimentero como lo que venden grande, lo que ves en food service, Sí. porque atendemos food service también en Colombia, para que rellenen los saleros, los molinos. Calayo, ¿cómo manejan el tema de distribución ustedes hoy en día con este producto? O sea, si alguien lo quiere distribuir y está en el centro del país, está en el sur, tiene una cadena de supermercados y dice, hey, me gusta la marca, la quiero distribuir. ¿Qué tiene que hacer alguien Sí. que quiera distribuir estos productos? Mira, nosotros comenzamos el año pasado con un distribuidor que es Juan de Hoyos, que es un distribuidor de food service, y con ellos llegamos. Estamos 3 apartamentos abajo. ¿Ah, sí? Sí, claro. Bueno, con Juan de nos hace la distribución al canal food service en restaurantes y en hoteles. Nosotros atendemos directamente cadenas. Hoy en día estamos en El Éxito. El Éxito tiene 7 de nuestros sazonadores y tiene 4 de nuestras sales. Estamos en Carullas, estamos en Jumbos, estamos en Metro, en Medellín estamos en Los Euros, y estamos empezando a hacer lentamente la tarea en un canal que se ha vuelto muy importante en el país, que son los autoservicios independientes, como el Euro, como la Vaquita. En la Vaquita no estamos todavía. Si hay alguien de esos, y en todos los departamentos del país hay cadenas de independientes muy poderosas. Sí, muy grande. Muy la grandes. 14 en Cali, no sé si todavía está, pero hay cadenas muy Hay fuertes. cadenas muy importantes. Entonces, regiones. si, por supuesto, muchas de esas nos van a ver, pues nos pueden contactar. Me pueden contactar a mí, pueden entrar a la página web donde la gente, nosotros tenemos un marketplace ahí. Y ahí se puede comprar lo que Ahí uno se puede comprar, ahí está toda la línea de food service, sazonadores, sales y molinos y saleros. Es www.coralinasalts, terminado en s.com. Calayo, yo tengo una pregunta. Si yo soy un empresario y acabo de escuchar lo que vos has hecho en tu vida, y digo, este man me serviría, pues porque es que vos has maleteado. Pues, Sí. O sea, vos llegas a un avión y te tiran tapete. Pues porque es que has volado mucho, o sea, tenés Sí. ya tenés mucha milla encima. Sí. Hay clientes o personas que realmente no saben cómo vender. Y le venden a la tía que está en Ecuador, al primo que está en Venezuela, y le manda por el correo de las brujas al primo que está en Miami. O sea, vos tenés una estructura, vos venís de un tema que lo sabes hacer, o sea, ya para vos está inventado. Si hay un empresario que dice, ve, yo tengo una línea de negocio y soy muy fuerte en estos países y quisiera abrir operaciones en otro país, a vos te interesaría, tenés en el radar que a vos te llamen de la licorera de Caldas, de diferentes industrias y te digan, ve, ¿sabes qué? Yo quiero vender este producto. Ayúdame a estructurar este plan. Sí, digamos Porque es que lo tenés en el radar, Claro. y eso está en tu ADN. Digamos que parte de las satisfacciones que todavía me doy es poder a algunos de esos empresas que se me acercan, poderles dar una Unas ayuda. mentorías. Sí, una ayuda en el nivel que ellos quieran, y ayudarlos a entrar a cierto tipo de mercados y darle como una ¿En idea. qué mercados tenés conocimiento? Para uno decir ahí, ve, Mira, te voy a contar, nosotros vendíamos, o yo he vendido en esta parte del mundo desde Canadá hasta Argentina. Yo creo que sin saltarme ni un país ni una isla. Nosotros hacíamos en Bombril una correría por las islas 10 días en un velero, atendiendo Martinica, Barbados, Anguila, Bermuda. O sea que todas esas islas estábamos. ¿qué tal son esas islas? Esas islas, los mercados son muy pequeños. Son ¿no? muy pequeños, digamos que el tema logístico termina complicándolo. Son islas que recurren mucho a cierto tipo de distribuidores en Estados Unidos donde pueden conseguir todo. Sí, en Venezuela, en Panamá, o sea, desde muy cerca les mandan. Pero para Colombia todavía hay mercados muy importantes. Yo creo que Venezuela es un mercado que sigue ahora siendo importante desde que se dolarizó el mercado, se pueden conseguir con qué pagar, se ha vuelto importante. El mercado de Dominicana es un mercado Sí. importantísimo para las empresas colombianas que exportan. ¿Y qué productos consideras vos que uno
uno puede poner en Dominicana. No, yo creo que Todos, sí, sí, lo Dominicana en construcción, en químicos, sí, lo que usted les tire, es que es una isla. agroindustria, Es una isla y lo que usted le tire a la pero isla. además es una isla con 12 millones de consumidores realmente. El dominicano es un tipo que consume a niveles que nadie consume. En el Caribe están las dos centros comerciales que más venden por metro cuadrado, uno está en Puerto Rico y el otro está en República Dominicana. Ah, no tenía ni idea. Sí, sí, es impresionante. Calayo, ¿cómo es una asesoría con vos? Mira, es sencilla, es No, simple. sencilla. Es simple, sí. Este man se debe sentar con el equipo. Es un proceso de sentarnos a soñar sobre un trabajo harto. Es mirar dónde podemos hacer, mirar el portafolio, revisar un montón de detalles que son importantes y soñar juntos. ¿Por qué crees que los latinos, no los colombianos, ni los peruanos, ni los chilenos la tienen muy clara, pero por qué hay unos latinos que somos tan lentos para pensar? O sea, uno piensa que de aquí para allá hay cocodrilos. Yo creo que el gran problema de Colombia es que no hay cultura exportadora. La gente nunca, nunca, y se ve en empresas grandes. Yo No, pues todavía, ¿cómo así? Las más grandes yo son las... todavía me asombro de ver empresas en Antioquia con todo el potencial exportador y que ni siquiera quieren hacer el intento. ¿Qué crees que va a pasar con Puerto Antioquia? No, yo creo que es un polo de desarrollo para lo que, no solo para Antioquia y no para todo el país. Eso va a generar una atracción Sí. repotente. Y cuando yo estaba en ProColombia, no solo Puerto Antioquia, el Urabá antioqueño tiene un montón de oportunidades. Hay una ganadería donde se pueden hacer muchas cosas. Hay cacao, uno no puede creer, pero hasta pimienta y sembrada. Y pegado a Urabá está todo ese cañón del Cauca donde hay una cantidad de cítricos que con un puerto a disposición ahí pegado. Yo creo que Puerto Antioquia va a ser un polo de desarrollo no solo para el puerto y para Urabá, sino para toda la región. No, para el país lo va a Y dinamizar. para el país, Lo va a totalmente. dinamizar a otro nivel. A otro nivel. Calayo, ¿para dónde vas en tu vida en estos años que vienen? No, mi sueño es poder lograr que Coralina sea la marca líder en el segmento, en el grupo de productos donde vende. Yo no estoy aspirando a competirle a Refisal en sales. Yo lo que quiero es que Coralina Sí, que sea se posicione en el nicho. en el nicho donde nosotros estamos y que yo la verdad, yo soy un tipo de 60 años, No, pero no aparentas, pues, huevón. de 60 años que voy a cumplir este año. Nosotros empezamos vendiendo en Estados Unidos hace 2 años Coralina, después nos metimos a Colombia, pero la idea es que Coralina se internacionalice como nos soñamos. Eh, Próximamente vamos a estar en Guatemala y en Salvador, tenemos en mira otros 4 o 5. Que lo bueno tuyo es que vos tenés el teléfono de Calayo es muy bacano porque es que, no, llama allá a Sudáfrica al amigo mío con el que vendimos. Esos son los contactos. Sí, total, los contactos Lleva son... 60 años sembrando. Sí. De acá para adelante recoger. Esperamos poder recoger lo antes posible. La verdad es que ser emprendedor es un tema fascinante, pero es un tema difícil. Esto, no aquí no hay nada gratis, nada regalado, y los 40 años de experiencia que uno tiene detrás le ayudan, pero no le garantizan de que la vaina va a funcionar. Para nada. Y es muy berraco porque en el tema del emprendimiento, ser profeta en la tierra de uno es difícil, ¿no? Sí, y yo te voy a contar una cosa, yo nunca trabajé en Medellín. Yo nunca fui empleado de ninguna empresa paisa. Yo trabajé en Bogotá, varias veces en Cali, pero nunca trabajé en una empresa antioqueña. Y fue como una de mis, digamos que tristezas, ¿no? No haber podido trabajar en una empresa paisa. ¿Por qué? ¿Por qué le queda a uno esa tristeza? Porque uno dice... Porque la verdad es que uno podía haber hecho muchas cosas en una empresa paisa que hice en otras, ¿no?
está la tierra de uno, uno siempre quise. Esta yo es la tierra de uno. Sí, esta es la tierra de uno. Y yo te voy a decir una cosa, yo siempre he sido un crítico de estos grupos paisas donde los grandes puestos los tienen los mismos. Y es difícil para los que no somos de ellos. Por eso nos tocó salir para afuera y crecer en empresas de otras partes del país. Sí, nadie es profeta en su tierra, Nadie es eso es muy profeta en su difícil. tierra. Eso es muy difícil. Pero bueno, ahora estamos aquí con Coralina, aunque la No. planta esté en Cartagena. No, a reventarla. Calayo, muchísimas gracias. Don Daniel, muchísimas gracias por la invitación. Amigo y admirador, este man es un crack en el tema de la cocina. Un crack, yo estoy seguro que ese proyecto que tiene entre ceja y ceja de arrancar algo de comida, no, pero me vas a invitar. Claro, estás muy invitado. Yo sé que a usted le gusta la comida hindú y en mi casa la comida hindú Oye, es súper buena. Es deliciosa. Sí. Bueno, este man hace unas comidas que uno dice, que teso. Calayo, muchas gracias por venir al programa. Ani, muchas Volar gracias. sin instrumentos. PFR, sin instrumentos. Ahí nos fuimos. Muchísimas gracias a todos.